Nunca fui un hombre que dudara de su propia mente. Eso fue lo primero que le dije a mi abogado la mañana que me arrestaron. Él me miró un momento. Luego dijo, Daniel, nadie que haya vivido 8 años con esa mujer puede estar seguro de nada. Tenía razón. Eran las 2 de la madrugada. Mi esposa estaba en el cuarto de invitados, susurrando. Me acerqué y la escuché decir, ya casi terminamos, solo falta que él lo diga en voz alta. Abrí la puerta. Solo estaba ella, frente al espejo, sonriendo. Esa noche no entendí que estaba terminando. Lo entendí 8 semanas después, la noche en que me esperó en ese cuarto con la puerta abierta. Y entendí que yo no era la víctima de esta historia. Era la prueba. Si me preguntan cuándo empezó todo, diría que mucho antes de aquella noche. Probablemente desde el primer día. Pero lo conveniente de enamorarse es que uno no quiere ver lo que no entiende. Y yo era muy bueno en eso, mejor de lo que me gustaba admitir. Clara y yo llevábamos 8 años casados cuando encontré el cuaderno. 8 años de desayunos tranquilos, de cenas con el televisor de fondo, de ese silencio cómodo que la gente confunde con paz. Era una vida ordenada, predecible, y la había elegido exactamente por eso. Hay personas que buscan la emoción en una pareja. Yo buscaba la quietud, o eso me decía. Clara era hermosa de una manera difícil de describir. No era el tipo de belleza que llama la atención desde lejos, que hace girar cabezas en un restaurante. Era la clase que uno descubre despacio, que se va revelando en detalles pequeños. La forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, la precisión con que elegía las palabras, el silencio particular que dejaba después de reír. Sus ojos tenían algo que tardé meses en identificar, una distancia fija, como si siempre estuviera mirando algo que yo no podía ver. Al principio lo interpreté como profundidad, como esas personas que viven más hacia adentro que hacia afuera. Después entendí que era otra cosa, pero para cuando lo entendí, ya era demasiado tarde para importar. Nunca habló mucho de su pasado. Sabía lo básico. Creció en el norte, estudió literatura, trabajó un tiempo como traductora independiente. No había fotos de infancia en la casa, nada de álbumes, nada de cajas con recuerdos escolares. Una vez le pregunté, y me dijo que era una persona de presente, que el pasado era un lugar al que no le gustaba volver. Lo dijo con una sonrisa. Y yo me quedé con eso, como uno se queda con las respuestas que no satisfacen, pero que tampoco se pueden refutar. Había preguntas que aprendí a no hacer. ¿Por qué no había nadie de su familia en la boda? Me dijo que no le quedaba nadie, que su madre había muerto cuando era adolescente, que su padre la siguió años después, que era hija única. Lo dijo tan despacio, tan sin emoción, que yo no supe si creerlo o si simplemente no quería preguntarlo. Yo lo acepté. No pregunté más. Había algo en su tono cuando tocaba ese tema, una tensión muy quieta, como agua antes de hervir, que me indicaba que seguir era una mala idea. ¿Por qué nunca llamaba a nadie? ¿Por qué ciertos temas la ponían rígida, aunque su cara no cambiara? Yo acepté todo eso como parte de ella, como aceptamos las cicatrices de alguien sin preguntar qué las causó. Porque en el fondo, yo tampoco quería demasiadas preguntas sobre mí. Éramos perfectos el uno para el otro en eso. Dos personas que sabían exactamente hasta dónde no llegar. La primera vez que noté algo raro fue unos 3 años después de casarnos. Estábamos desayunando. Clara había dicho la noche anterior que quería ir al mercado el sábado, que necesitaba flores para la sala. Una conversación breve, sin importancia. El tipo de cosa que uno dice antes de apagar la luz y que no merece ningún peso especial. Pero el sábado, cuando se lo recordé, me miró como si hablara en otro idioma. ¿Yo dije eso? Sí, anoche, antes de dormir. Frunció el ceño. No de forma defensiva, genuinamente confundida. No recuerdo haberlo dicho, Daniel. Lo dejé pasar. La gente olvida cosas. Yo también olvido cosas. El cansancio hace eso. El estrés hace eso. No era para darle mayor importancia, pero empezó a repetirse. Frases que ella había dicho y luego negaba con total convicción. Planes que había propuesto y después desconocía. Pequeñas cosas,
siempre pequeñas, siempre lo suficientemente insignificantes como para no justificar una conversación seria, pero juntas formaban algo que no lograba ignorar del todo. Un archivo sin nombre en algún lugar de mi cabeza. Un cajón que no abría, pero que tampoco tiraba. También estaba la puerta. El cuarto de invitados siempre había sido una habitación normal. Al principio lo usábamos como bodega, luego Clara lo fue convirtiendo en una especie de estudio personal. Una mesa de madera, sus libros ordenados por tamaño, una lámpara pequeña de luz amarilla que ella encendía tarde en las noches. El cuarto no tenía llave, pero desde hacía un tiempo, no podía precisar exactamente cuánto, y eso también me inquietaba, yo había dejado de entrar. No porque ella me lo hubiera prohibido, no hubo ninguna conversación al respecto, sino porque una tarde lo intenté, puse la mano en el pomo, y algo en la expresión de Clara, que estaba al fondo del pasillo y me vio, me detuvo antes de girar. No fue una mirada de enojo, fue algo más cercano al miedo, y eso me dio más miedo a mí que cualquier discusión posible. Así que seguí sin entrar, y ella siguió sin explicar. Y los dos aprendimos a actuar como si ese cuarto no existiera, como hacemos con las cosas que duelen y que no sabemos cómo nombrar. Lo de los sueños empezó por la misma época. Varias noches me despertó escucharla hablar dormida. Al principio no le presté atención, porque yo también hablo dormido según ella. Pero una noche me quedé escuchando más tiempo de lo habitual, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin moverme. Decía su propio nombre, no como quien habla en sueños de sí mismo, sino como quien le habla a otra persona. Clara, susurraba. Clara, para. Clara, no hagas eso. Un tono bajo, urgente, como si estuviera tratando de convencer a alguien que no quería escuchar. Me quedé inmóvil el resto de la noche. A la mañana siguiente no dije nada, porque, ¿qué iba a decir exactamente? Podría haber seguido así otros 8 años. Probablemente lo habría hecho. Si no fuera por aquella noche, en el cuarto de invitados. La voz, la frase, la puerta abierta y ella sola frente al espejo, sonriendo hacia su propio reflejo como si sostuviera una conversación que yo interrumpía con mi presencia. Después de eso, volví a la cama. No dije nada, pero algo en mí cambió de forma permanente esa noche. Como cuando una estructura lleva años resistiendo un peso que no debería soportar, y de repente aparece la primera grieta. No colapsa todavía, pero ya nada vuelve a ser exactamente igual. A la mañana siguiente, Clara bajó a desayunar como siempre. Café solo, tostadas, el periódico doblado en la página de cultura. Me miró y sonrió. ¿Dormiste mal? ¿Tienes ojeras? Un poco, dije. Ella asintió y siguió leyendo, como si nada, como si fuera cualquier mañana de cualquier año de nuestro matrimonio perfecto. Empecé a observarla de forma diferente, no con desconfianza abierta, con esa atención fría que uno desarrolla cuando no quiere ser descubierto mirando. El tipo de vigilancia que se aprende a disimular en la postura, en el ritmo de la respiración, en la dirección de los ojos. Noté cosas que antes dejaba pasar. Cuando llegaba a casa y yo la llamaba desde el fondo, a veces tardaba unos segundos antes de responder. No mucho, apenas un instante, pero el tiempo suficiente para que pareciera que necesitaba un momento para ubicarse, para volver de algún lugar. Su tono cambiaba a veces en mitad de una conversación, no de manera dramática, no era algo que pudiera señalar sin sonar paranoico, era más sutil. Un pequeño giro, como si una voz diferente hubiera tomado el control de la frase y la primera se hubiera dado cuenta demasiado tarde y hubiera retomado el hilo con demasiada naturalidad. Una noche la escuché reír sola en la cocina. No una risa de quien ve algo gracioso en el teléfono, una risa de respuesta, de quien está en el medio de una conversación y acaba de escuchar algo que le pareció ingenioso. Fui a ver. Estaba de espaldas, lavando los platos, completamente sola. ¿Qué te dio risa?, pregunté. Se dio vuelta. La expresión perfectamente normal, ni sorpresa ni incomodidad. ¿Yo me reí? No me di cuenta. Revisé su teléfono una tarde mientras cargaba. Mensajes mundanos, fotos nuestras, historial de llamadas sin nombres que no reconociera. Nada. Revisé el correo electrónico.
Nada. Las redes sociales. Una cuenta con fotos de paisajes y libros, sin personas, sin interacciones que llamaran la atención. Y eso, curiosamente, me inquietó más que si hubiera encontrado algo concreto, porque Clara existía muy poco en el mundo digital, sin huella, sin rastro de antes de conocernos, como alguien que había aprendido a vivir sin dejar evidencia, o como alguien que había borrado la que tenía. La diferencia entre las dos opciones me parecía, en ese momento, bastante importante. El cuaderno lo encontré un martes por la tarde. Él había salido a una cita con el dentista. Yo estaba buscando una carpeta de papeles del seguro del coche que guardábamos en el armario del cuarto de invitados. Necesité entrar. Me quedé un momento parado frente a la puerta. Después me dije que era ridículo tenerle respeto a una habitación en mi propia casa, y empujé. El cuarto olía distinto. No a perfume, a algo más viejo, más personal, como cuando uno abre una caja que lleva años cerrada y encuentra ese olor particular del tiempo detenido. Encontré la carpeta del seguro sin problemas, en el primer estante, pero al mover una caja para acceder mejor, algo cayó al suelo con un golpe sordo. Un cuaderno de tapa negra, tamaño mediano, sin título, sin nombre en la cubierta. Lo recogí pensando que sería un diario. No lo era. Era una conversación. Escrita a mano, alternada, con dos tipos de letra claramente distintos. Uno redondo, inclinado hacia la derecha, con cierta calidez en la forma de las letras. El otro más vertical, más angosto, más controlado. Dos personas usando el mismo cuaderno, respondiendo por turnos, como un intercambio de cartas que nunca salió de la casa. No había nombres, solo dos pronombres, yo y ella. Empecé a leer desde el principio y no pude parar. Él no lo sabe todavía. Mejor así. No está listo. ¿Cuándo lo estará? Cuando deje de mentirse a sí mismo. Me quedé inmóvil, seguí leyendo. Las dos voces hablaban de un hombre. Nunca usaban mi nombre, pero los detalles eran inequívocos. Mi trabajo, mi rutina, una cicatriz que tengo en el antebrazo izquierdo desde los 12 años. El color del reloj que uso los fines de semana. La forma en que tomo el café cuando estoy preocupado. Hablaban de mí con la precisión de quien lleva años estudiando a alguien. Una voz con algo parecido a la ternura. Protectora, nostálgica. Como alguien que cuida una llama sin saber cuánto tiempo le queda de combustible. La otra voz era otra cosa completamente. No merece que lo protejas. Merece saberlo todo. Saberlo lo destruiría. Eso es exactamente lo que merece. Cerré el cuaderno. Me senté en el borde de la cama del cuarto de invitados y me quedé mirando el suelo durante un tiempo que no supe calcular. 5 minutos. 20. No lo sé. Mi primera conclusión fue la más lógica, la más ordenada. Trastorno disociativo de identidad. Había leído algo sobre eso una vez, en un artículo de divulgación. Personas que desarrollaban identidades separadas dentro de sí mismas, voces internas que tomaban forma propia, que llegaban a tener nombres, preferencias, memorias distintas. Era la explicación más racional, y en ese momento la preferí con toda la fuerza de la que era capaz. Porque si la alternativa era que mi esposa había estado manteniendo una conversación escrita con otra persona dentro de nuestra propia casa, durante meses o años, sin que yo supiera absolutamente nada, entonces el problema no era solo ella. Era yo, que había vivido 8 años mirando sin ver. Volví a dejar el cuaderno exactamente donde estaba. Salí del cuarto y cerré la puerta con cuidado. Cuando Clara llegó del dentista media hora después, estaba en el sofá con el televisor encendido y el volumen bajo. «¿Cómo te fue?», pregunté. «Bien, sin caries». Me besó en la mejilla y fue a cambiarse de ropa. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación de los últimos meses buscando señales que había ignorado. Los olvidos, los cambios de tono, las risas solas en la cocina, los sueños donde se llamaba a sí misma como si fuera otra persona. Todo encajaba perfectamente en un diagnóstico que yo no quería pronunciar en voz alta, pero también encajaba en otra cosa, algo que no lograba formular todavía.
Una forma diferente de ver el mismo conjunto de hechos que me daba un resultado completamente distinto y mucho más oscuro. Rechacé esa segunda lectura. Por ahora. A la semana siguiente pedí una cita con un psicólogo. No para Clara, para mí, para entender qué estaba viendo. Le describí todo sin mencionar a mi esposa directamente. Solo los comportamientos, los olvidos, la escritura en dos voces, los sueños, la risa, los cambios de tono. Él escuchó en silencio durante casi 20 minutos. Tomó notas. Al final juntó las manos sobre el escritorio y dijo: lo que describe es consistente con un trastorno disociativo de identidad. No es raro que alguien cercano a quien lo padece lo note antes que el propio paciente. ¿Ha considerado hablar con ella sobre la posibilidad de buscar ayuda profesional? Respiré despacio. Era eso, una enfermedad, con nombre, con tratamiento, con especialistas que sabían qué hacer. Salí del consultorio sintiéndome, de manera extraña, aliviado. Como si el peso de los últimos días hubiera encontrado finalmente una caja donde caber. Caminé de vuelta a casa diciéndome que hablaría con Clara esa noche, con cuidado, con amor, que encontraríamos juntos la manera de atravesar esto. Todavía creía que podíamos salvar algo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo ingenuo que era. Pero cuando llegué a casa, Clara no estaba. Una nota en la cocina. Fui al supermercado. Vuelvo en una hora. Me cambié de ropa, me serví agua, y sin pensarlo demasiado, como si mis pies tomaran una decisión que mi cabeza todavía estaba evitando, volví al cuarto de invitados. Abrí el armario. El cuaderno seguía en su lugar. Lo tomé y lo abrí directamente en la última página escrita. La letra vertical, la voz fría. Ya casi, solo falta la grabación. Me quedé completamente inmóvil. La grabación, la misma palabra que ella había usado aquella noche, frente al espejo, con esa voz baja que yo no debía haber escuchado. Ya casi terminamos. Solo falta que él lo diga en voz alta. El alivio que había construido con tanto cuidado durante las últimas horas se deshizo en segundos. Esto no era una enfermedad que brotó sola, o si lo era una enfermedad con un plan detrás, con un objetivo, con etapas, y yo era el objetivo. Fui a devolver el cuaderno a su lugar con manos que no terminaban de estar quietas. Y fue entonces cuando lo vi. En el fondo del armario, debajo de una caja de zapatos que nunca había tocado, había algo que no encajaba. Saqué la caja. La abrí. Una fotografía. Pequeña, algo amarillenta en los bordes, con esa textura de las fotos impresas hace muchos años. Dos mujeres de pie en lo que parecía ser un jardín de verano. Idénticas, la misma cara, el mismo pelo, la misma altura, la misma anchura de hombros. Una con vestido claro, la otra con ropa oscura. Las dos mirando a la cámara. Las dos sonriendo, pero solo una de ellas sonreía como alguien que sabe exactamente lo que viene después. Di la vuelta a la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse o desaparecer. Había una sola línea escrita con bolígrafo azul, en letra pequeña y perfectamente cuidadosa. Solo una de nosotras llegó al altar. Escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Clara acababa de llegar del supermercado. Guardé la foto en el bolsillo de mi camisa. Cerré el armario. Salí del cuarto y llegué al pasillo justo cuando ella entraba con las bolsas en las manos. «Hola», dijo con naturalidad. «¿Me ayudas con esto?» «Claro», respondí, y fui hacia ella, con la fotografía contra mi pecho, con 8 años de matrimonio mirándome desde adentro, y con la certeza nueva y terrible de que el diagnóstico del médico había sido correcto solo en una cosa. Había 2 identidades en este matrimonio, pero no estaban en la misma cabeza. Guardé la fotografía en el cajón de mi mesita de noche, debajo de un libro que no había terminado de leer, debajo de un blister de pastillas para dormir que tampoco usaba, debajo de todo lo que acumulamos cuando no queremos que algo sea fácil de encontrar. Durante 3 días no la toqué. Intenté convencerme de que tenía una explicación razonable. Una foto de familia, tal vez. Una prima, una amiga de la infancia que se le parecía mucho. Esas cosas existen. El mundo está lleno de coincidencias que parecen imposibles,
hasta que alguien las explica con 4 palabras y uno se siente ridículo por haber pensado lo peor. Me repetí eso durante 3 días. El cuarto día, a las 2 de la mañana, volví a abrir el cajón. Solo una de nosotras llegó al altar. No era una coincidencia. Era una declaración. Elegí no confrontarla directamente. No todavía. Había algo en la forma en que Clara se movía por la casa, en la precisión de sus respuestas, en la tranquilidad absoluta con que había vivido junto a mí durante 8 años, que me decía que enfrentarla sin estar preparado sería un error. Que yo llevaría las peores cartas y ella lo sabría antes de que yo abriera la boca. Así que empecé por algo más pequeño. Una noche, mientras cenábamos, mencioné de pasada que había encontrado unas fotos antiguas en el armario del cuarto de invitados. No dije cuáles, no dije qué clase de fotos, solo lo dije y la observé. Clara siguió comiendo. Levantó la copa de agua. La dejó en la mesa. Ese armario está lleno de cosas sin orden, dijo. Debería organizar todo algún día. Nada más, sin tensión visible, sin el mínimo cambio en su voz. Había una foto de 2 mujeres, agregué. No reconocía ninguna. Silencio breve. A veces uno guarda cosas sin saber bien de dónde vienen, respondió. Fotos de pisos anteriores, de personas que ya no recuerda. ¿Más pasta? Me ofreció la fuente con una sonrisa completamente normal, y en ese momento supe 2 cosas con absoluta certeza. La primera, ella sabía exactamente de qué foto estaba hablando. La segunda, era mucho mejor mintiendo que yo preguntando. Probé otra vez a los 2 días. Estábamos en la cocina, ella preparando café, yo de pie junto a la ventana. Saqué el tema del cuaderno de forma todavía más indirecta. Dije que a veces había notado que ella escribía mucho, que si alguna vez pensaba en publicar algo, que me interesaba leer lo que escribía. Clara sirvió el café, me dio la taza, y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Cuántas veces te he pedido que vayas a ver a alguien, Daniel? La miré. ¿Perdón? Llevas semanas raro. Su voz era suave, preocupada, la voz de alguien que quiere ayudar. Duermes mal, estás distraído, te quedas mirando la nada. Yo entiendo que el trabajo te tiene agotado, pero... no sé. A veces me preocupa cómo estás. Abrí la boca. La cerré. Estoy bien, dije. Claro, asintió con esa calma que me ponía los nervios de punta. Solo digo que si necesitas hablar con alguien, con un profesional, no tiene nada de malo. No tienes que cargar todo solo. Se llevó su taza y se fue al cuarto de invitados. Me quedé en la cocina con el café entre las manos y una sensación que no lograba nombrar. No había negado nada, no había confirmado nada. Me había convertido a mí en el problema con una eficiencia que habría sido admirable si no me hubiera helado la sangre. Esa noche entendí lo que era el gaslighting. No como concepto, no como palabra que uno lee y comprende de forma abstracta. Lo entendí en el cuerpo, en esa duda nueva que empezaba a instalarse en algún lugar entre el pecho y el estómago. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si el cansancio, el insomnio, los meses de observar en silencio me habían llevado a construir una historia que no existía? Las fotos de familia parecidas, el cuaderno de una escritora que trabajaba con personajes, los olvidos de cualquier persona bajo estrés. Todo podía tener una explicación. Todo podía ser yo, que había decidido ver amenazas donde solo había una mujer viviendo su vida. Me fui a dormir con esa posibilidad. A la mañana siguiente me desperté con la fotografía en la mano. No recordaba haberla sacado del cajón. Llamé a Sergio. Mi hermano mayor no tenía redes sociales. No tenía página web. Vivía en una ciudad del sur con la que yo había tenido contacto cero durante los últimos 8 años, exactamente desde la semana después de mi boda. Habíamos crecido juntos. Habíamos sido cercanos, de la forma en que 2 hermanos con poca diferencia de edad son cercanos. Constantes, sin esfuerzo, sin necesidad de mantenimiento. Y después, sin ninguna pelea explícita, sin ninguna razón que yo pudiera señalar con el dedo, simplemente había desaparecido de mi vida. Siempre lo atribuía a la distancia, a que la gente cambia cuando se casa, cuando cambia de ciudad, cuando construye otro mundo.
Nunca me pareció suficientemente raro como para investigarlo. Hasta ahora. Encontré su número en un teléfono viejo que guardaba en un cajón del estudio. Marqué. Esperé. Contestó al cuarto tono. Daniel. Su voz sonó exactamente como la recordaba. Grave, tranquila. Pero debajo de la calma había algo que no reconocí de inmediato. Tardé un segundo en identificarlo. Era miedo. Hola, Sergio. Silencio. Largo. Del tipo que no es incomodidad sino cálculo. ¿Cómo encontraste este número? Estaba en mi teléfono viejo, de antes de la boda. Otro silencio. ¿Qué quieres, Daniel? No hubo ¿cómo estás? No hubo cuánto tiempo. No hubo ninguno de los rellenos habituales que uno usa cuando habla con alguien después de muchos años. Solo esa pregunta directa, tensa, con el filo de quien quiere terminar la conversación antes de que empiece. Quiero hablar contigo, sobre Clara, sobre la boda, sobre lo que pasó aquella noche. Silencio total. 3 segundos. 5. Luego, no deberías haber llamado. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante un minuto completo. No deberías haber llamado. No. No sé de qué estás hablando. No. Esa noche no pasó nada. No. Estás exagerando, hermano. Hace 8 años que no hablamos. ¿Qué clase de bienvenida es esta? Solo eso. 4 palabras. Y el tono de alguien que lleva 8 años esperando esa llamada y rezando para que nunca llegara. Sergio sabía algo. Y fuera lo que fuera, lo había estado guardando desde el principio. Fui a ver a la madre de Clara al día siguiente. No tenía su dirección. La conseguí con algo de trabajo, rastreando a través de un nombre que Clara había mencionado una sola vez, años atrás, en una conversación sobre su infancia que había terminado antes de empezar. El apellido, una ciudad, un par de búsquedas, una dirección en un barrio tranquilo a 40 minutos de donde vivíamos. Llegué sin avisar. Era una mujer de unos 70 años, menuda, con el pelo blanco recogido y una expresión que me costó leer. Cuando abrió la puerta y me vio, no pareció sorprendida. Eso debería haberme detenido. Daniel, dijo, no como quien reconoce a alguien por una foto, no como quien hace un esfuerzo por recordar un nombre, con la naturalidad de quien sabe exactamente quién está en su puerta. Pase, agregó, y se hizo a un lado. Me senté en su sala, una habitación ordenada, con pocas fotos en las paredes, con ese silencio particular de las casas donde la gente vive sola hace mucho tiempo. Ella me sirvió café sin preguntar si quería, y se sentó frente a mí. ¿Cómo está Clara?, preguntó. Por eso vengo, dije. Necesito entender algunas cosas. Asintió, despacio, como quien ya ha preparado esta conversación en su cabeza y solo espera que empiece. Y entonces habló. Durante 20 minutos, sin que yo tuviera que presionar demasiado, la madre de Clara me contó que su hija había tenido problemas desde la adolescencia. Episodios disociativos, le llamaban los médicos. Periodos en que Clara parecía no recordar cosas que había hecho, en que su carácter cambiaba de formas que asustaban a quienes la conocían. Había tenido tratamiento, había mejorado, pero nunca del todo. No era la primera vez que creaba una voz interior, dijo. Cuando era niña le puso nombre a una de ellas. Creo que la llamaba Eva. Sentí algo moverse en el fondo de mi estómago. ¿Eva? Sí, bebió su café. Los médicos decían que era un mecanismo de defensa, una forma de procesar el estrés que no lograba manejar de otra manera. Con los años, aprendió a controlarlo mejor, o eso creíamos. Lo explicaba todo, era perfecto. Era exactamente lo que yo necesitaba escuchar para cerrar el cajón, devolver la foto al armario y seguir viviendo. Me levanté, le agradecí. Ella me acompañó a la puerta, y fue en el umbral, con la mano ya en el pomo, cuando algo me detuvo. Un detalle pequeño, tan pequeño que casi lo dejé pasar. Cuando ella me había abierto la puerta media hora antes, me había llamado por mi nombre, Daniel, sin que yo me presentara, sin que le dijera quién era. Me di vuelta. Disculpe, dije. ¿Cómo sabía mi nombre? Ella no parpadeó. Clara me habla de usted, respondió con una sonrisa suave.
Clara me dijo que no tenía familia, que no hablaba con nadie. La sonrisa no desapareció. Las madres y las hijas siempre terminan hablando, Daniel, con el tiempo. Salí a la calle, caminé hasta el coche, me senté, puse las manos en el volante y me quedé ahí 10 minutos sin arrancar, porque Clara me había dicho que no tenía madre viva, que su madre había muerto cuando ella era adolescente. Eso me había dicho, hace 8 años, el primer mes que estuvimos juntos. Esa noche, cuando Clara llegó del trabajo, la observé con una atención diferente a cualquier atención que le hubiera prestado antes. No con curiosidad, no con preocupación, con esa concentración fría y un poco cruel que uno desarrolla cuando ya no está buscando explicaciones, sino confirmaciones. La observé cenar. La observé reír con algo que salió en la televisión. La observé lavarse la cara antes de dormir, con esos movimientos rutinarios y precisos que uno aprende de alguien después de años. Y pensé, si esta no es Clara, entonces ¿quién está frente a mí lo hace perfectamente? No hay ninguna grieta visible, ningún error, ningún momento en que la máscara se descuelde 1 milímetro. O hay grietas y yo nunca supe dónde mirar. Me fui al cuarto de invitados cuando ella ya dormía. Esta vez no dudé ante la puerta. Abrí el armario con una linterna pequeña para no encender la luz principal. Empecé por arriba, los estantes donde guardaba libros, papeles, cajas con cosas sin clasificar. Nada que no hubiera visto antes. Bajé al cajón del medio. Ropa. Lo que parecía ropa normal. Pero cuando saqué las prendas una por una, algo me llamó la atención. Había 2 blusas casi idénticas. El mismo modelo, el mismo color, la misma talla, con distinto olor. Uno era el perfume que Clara usaba siempre, floral, suave, que yo conocía después de 8 años. El otro era algo diferente, más seco, más mineral. Dejé las blusas sobre la cama y seguí buscando. 2 jerseys del mismo color azul marino, mismo modelo, olores distintos. 2 pares de jeans del mismo corte. Y en el fondo del cajón, separados por un pañuelo doblado, 2 cepillos para el cabello. Los saqué a la luz. En uno, los pelos que quedaban entre las púas eran oscuros, del color exacto del cabello de Clara. En el otro, los pelos tenían una raíz ligeramente diferente, un castaño más claro, casi imperceptible. El tipo de diferencia que solo se nota cuando uno pone las 2 cosas una junto a la otra. Me senté en el suelo del cuarto de invitados con los 2 cepillos en las manos. Durante 8 años, en esta casa, habían vivido 2 mujeres, una delante de mí, la otra en los márgenes, en los silencios, en las noches que yo pasaba dormido sin saber lo que ocurría a 3 metros de mi cama. Tardé un momento en levantarme del suelo. Revisé el resto del armario con una meticulosidad que antes no me habría creído capaz. Cada caja, cada carpeta, cada sobre doblado que encontraba entre páginas de libros. Y en el fondo, dentro de una caja de cartón que parecía contener papeles del piso anterior, encontré 2 documentos que cambiaron todo lo que creía saber. El primero era un certificado de defunción. Nombre: Eva Molina. Fecha: el 16 de septiembre. El día antes de mi boda. Causa de la muerte: desconocida. Lugar: no era un hospital. Era una dirección que no reconocí. Una calle, un número, sin más detalle. Me quedé mirando ese papel tanto tiempo que las letras empezaron a perder su forma. Eva. El nombre que la madre había mencionado esa tarde. La voz interior de Clara cuando era niña. El nombre que no aparecía en ningún lugar del cuaderno, pero que yo ya había conectado con la foto, con las 2 mujeres, con la frase escrita detrás. Eva estaba muerta. Según este papel, había muerto el 16 de septiembre, el día antes de que yo me casara con Clara. Debajo del certificado había un segundo documento. Una hoja doblada en 3 partes. Membrete de un hotel. Un comprobante de reserva. Nombre del huésped: Daniel Vega. Fecha: 15 de septiembre. La noche antes de mi boda. Habitación número 14. Me pregunté cómo había llegado ese papel a este armario. Si yo lo había traído sin saberlo.
Si ella me lo había quitado aquella noche, mientras yo esperaba en el pasillo del hospital a que alguien me dijera qué había pasado. No encontré respuesta, solo el papel y mi firma debajo. Lo giré. Al dorso, una firma. Mi firma. La reconocí de inmediato porque la he tenido toda la vida, con esa D grande y el resto casi ilegible. La misma firma que uso en contratos, en cheques, en papeles del seguro. Pero yo no recordaba ese hotel. No recordaba haber estado ahí esa noche. La noche anterior a mi boda, yo había estado en casa de mi madre, con Sergio, con 2 amigos de la universidad. Eso recordaba. Eso siempre había recordado. Sin embargo, ahí estaba mi firma. En una habitación de hotel a 3 kilómetros de donde Clara vivía en ese entonces. En la misma noche en que Eva Molina había muerto de causa desconocida. Guardé los 2 documentos en mi chaqueta. Volví a ordenar el armario exactamente como estaba. Salí del cuarto. Me fui a mi estudio y cerré con llave, cosa que no había hecho nunca. Pasé el resto de la noche frente al ordenador, buscando. El 16 de septiembre de aquel año. El nombre Eva Molina. La dirección que aparecía en el certificado. El barrio. Durante 1 hora no encontré nada. Y entonces, en el archivo de un periódico local de esa ciudad, encontré un artículo breve, 4 párrafos, sin foto, del 17 de septiembre. Una mujer joven, de identidad no determinada, fue trasladada al hospital de la zona sur en la madrugada del 16, tras ser encontrada inconsciente en las proximidades del número 34 de la calle que mencionaba el certificado. Su estado al ingreso era crítico. Seguí leyendo. La paciente permaneció en observación durante 72 horas. Los intentos de identificarla fueron infructuosos, ya que no portaba documentación y nadie reclamó su ingreso. 3 días después, la mujer recuperó la conciencia. Llegué al último párrafo. Lo leí 2 veces. La paciente se negó a proporcionar su nombre o datos personales a los médicos que la atendieron. Antes de que pudiera establecerse contacto con las autoridades, abandonó el hospital por sus propios medios. Su identidad permanece desconocida. Cerré el artículo. Abrí el mapa. Busqué la dirección del hospital. 3 calles del hotel donde yo supuestamente había pasado la noche. 3 calles. Me recliné en la silla y me quedé mirando el techo. En mi cabeza empezó a armarse una imagen que no quería ver, pero que ya no podía deshacer. Una mujer herida, encontrada sola en la calle, sin documentación, sin nadie que la reclamara. Una mujer que 3 días después despertó, rechazó hablar y desapareció. Una mujer cuyo certificado de defunción decía causa desconocida, sin hospital, sin médico firmante, solo una dirección y una fecha. No era el certificado de muerte de alguien que había muerto. Era el certificado de muerte de alguien que necesitaba que el mundo la creyera muerta. Y alguien había conseguido ese documento. Alguien lo había guardado. Alguien lo había metido en una caja en el armario de un cuarto cerrado, en una casa donde yo llevaba 8 años sin hacer demasiadas preguntas. El techo siguió ahí, inexpresivo, sin darme ninguna respuesta. Volví a sacar la fotografía del cajón. Las 2 mujeres en el jardín, la del vestido claro y la del vestido oscuro. La sonrisa que sabía lo que venía. Solo una de nosotras llegó al altar, que podía leerse de 2 formas completamente distintas. La primera, una de las 2 mujeres había muerto antes de la boda y la otra había tomado su lugar. La segunda, una de las 2 mujeres había desaparecido antes de la boda. Había fingido su propia muerte. Y la otra había llegado al altar sabiendo exactamente lo que hacía. No sabía cuál de las 2 era Clara. No sabía cuál era Eva. No sabía cuál de las 2 había dormido a mi lado durante 8 años. Y no sabía, todavía no sabía, qué había ocurrido aquella noche en el número 34 de esa calle. Ni por qué mi firma aparecía en un hotel a 3 calles de distancia. Ni por qué mi hermano Sergio había colgado el teléfono diciendo: no deberías haber llamado con la voz de alguien que carga con un peso demasiado tiempo. Ni por qué la madre de una mujer que supuestamente estaba muerta había abierto la puerta de su casa y me había llamado por mi nombre como si me conociera de toda la vida.
Me quedé despierto hasta que amaneció. Cuando escuché a Clara moverse en el cuarto, me levanté, fui al baño, me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada tenía los ojos de alguien que lleva semanas sin dormir bien, y acaba de entender que no ha dormido bien desde mucho antes. Desde hace 8 años quizás. Desde la primera noche. Salí del baño. Clara estaba en la cocina, de espaldas, preparando el desayuno. La miré durante un segundo desde el pasillo. Ella se dio vuelta, como si hubiera sentido mis ojos. Sonrió. «Buenos días, ¿café?» «Sí», dije. Me senté en la silla de siempre. Recibí la taza de siempre. Escuché el sonido de siempre, la rutina de siempre, la vida perfectamente ordenada de siempre. Y pensé, uno de nosotros dos está mintiendo. O los dos. O ninguno. Y la verdad es algo tan diferente de lo que cualquiera de los dos cree que todavía no existe un nombre para llamarla. La miré tomar su café. Y por primera vez en 8 años sentí que la miraba a los ojos, sin saber en absoluto quién estaba mirándome de vuelta. Esa noche llegué a casa y el cuarto de invitados estaba abierto. No entreabierto, abierto del todo, con la luz encendida, como una invitación o una trampa. Los dos son la misma cosa cuando uno ya no sabe en quién confiar. Me quedé en el umbral del pasillo. Clara estaba sentada en la silla de su escritorio, de cara a la puerta, como si llevara horas esperando exactamente esto. Las manos sobre las rodillas, la espalda recta, sin teléfono, sin libro, sin nada que ocupara sus manos. Solo ella, mirándome. «Sabía que volverías», dijo. Su voz era diferente. No dramáticamente, no de una manera que hubiera podido describir con precisión si alguien me lo hubiera pedido, pero lo bastante diferente para que yo lo notara. Más directa, más desnuda, como si hubiera sacado algo que llevaba tiempo guardando y por fin pudiera dejar de cargar el peso. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Me quedé de pie. «Siéntate, Daniel». No era una sugerencia. Me senté en el borde de la cama. Habló durante mucho tiempo, sin interrupciones, sin dramatismo innecesario, con la precisión de alguien que ha ensayado esta conversación durante años, pero que al mismo tiempo no necesitaba ensayo, porque lo que decía era la verdad, y la verdad tiene su propio ritmo. Me dijo que su nombre era Eva, que Clara y ella eran gemelas, idénticas, criadas juntas, confundidas por sus propios padres en fotografías, en recuerdos, en esas pequeñas historias de infancia que las familias repiten en las cenas navideñas. Me dijo que Clara había sido siempre la que brillaba más, la que elegía mejor, la que los demás miraban primero cuando las dos entraban en una habitación, y que a ella le había costado toda una vida aprender a no odiarla por eso. Me dijo que Clara se había enamorado de Sergio, mi hermano, que lo había hecho meses antes de la boda, en uno de esos encuentros inevitables que ocurren cuando dos familias empiezan a cruzarse. Que no fue una infidelidad casual, sino algo que Clara había intentado enterrar y no había podido. Que la noche anterior a la boda, cuando Eva lo descubrió, la discusión había sido violenta. No en el sentido físico, sino en el sentido de las palabras que se dicen cuando ya no hay nada que perder. Cuando el daño está hecho y lo único que queda es decidir cuánto más quieres hacer. Clara quería cancelar la boda. Quería irse con Sergio. Eva la siguió hasta las escaleras. Hubo un forcejeo, o quizás solo un momento de descuido, un paso en falso, el tipo de accidente que no parece posible hasta que ocurre. Clara cayó. Quedó en el suelo, inmóvil, respirando, pero inmóvil. Y entonces, dijo Eva, llegué yo. Escuché cada palabra. No la interrumpí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había algo en su voz, esa calma absoluta, esa precisión, que me hizo entender que cualquier cosa que yo dijera en ese momento sería exactamente lo que ella había anticipado. Así que callé, y ella siguió. Su voz no tembló al decirlo. Eso fue lo que más me impresionó. No que me lo dijera, no los detalles, sino esa calma absoluta con que lo contaba, como un cirujano que describe una operación.
como alguien que ha repetido esta historia tantas veces en su cabeza que ya no le produce ninguna reacción visceral. Llegaste tú, dijo, hizo una pausa. Llegaste antes que la ambulancia, antes que cualquier persona. Me miró directamente. Y viste que Clara respiraba. El cuarto estaba completamente en silencio. Y te fuiste. No fue una acusación con gritos. No fue el tipo de revelación que uno ve en las películas, con música al fondo y primeros planos de ojos llorosos. Fue solo eso. 5 palabras en un cuarto silencioso. Y te fuiste. Cuando yo llegué, continuó, Clara ya no estaba. Yo me quedé ahí, en ese suelo, con mi hermana muerta y entendiendo que tú habías estado ahí antes, que habías visto, que habías elegido no hacer nada porque hacerlo habría arruinado algo. Tu boda, tu vida, tu imagen. Guardó silencio un momento. Entonces tomé una decisión. Me explicó el resto con el mismo tono. La decisión de fingir la muerte de Eva en los papeles, la decisión de tomar el lugar de Clara, no por amor, no por ningún impulso noble, sino por lo contrario, porque quería estar ahí, porque quería que yo la viera cada mañana, porque quería que yo durmiera junto al recuerdo de lo que había hecho sin saber que lo hacía. 8 años, dijo. 8 años viviendo dentro de tu culpa contigo sin que lo supieras. Se levantó de la silla. Fue hacia un rincón del cuarto que estaba en sombra, y señaló algo que yo no había visto al entrar. Un teléfono pequeño, apoyado contra el zócalo, casi invisible en la penumbra. Una luz roja parpadeando, grabando. «Ya terminamos, Daniel». La miré. Luego miré el teléfono. «¿Qué terminamos?», dije. «Solo necesitaba que lo escucharas sin negarlo, que te quedaras en silencio». Una sonrisa muy breve. «Eso es suficiente para lo que viene después». Se acercó a recoger el teléfono. Y en ese momento, por primera vez en toda la noche, algo en mí se asentó. No sé cómo describirlo. No fue valentía. Fue más parecido al momento en que uno lleva semanas buscando algo que se perdió y de repente lo encuentra en el lugar más obvio y siente esa mezcla de alivio y vergüenza por no haberlo visto antes. «Para», dije. Ella se detuvo. Y fue en ese silencio cuando algo se abrió. No fue un recuerdo que volvió de golpe. Fue más parecido a una puerta que lleva años entornada y que uno empuja por fin, sabiendo que del otro lado no hay nada bueno. Pero empujé, y lo vi todo. El teléfono sonando en mi mesita de noche. Su voz llorando al otro lado. Yo vistiéndome en la oscuridad sin encender la luz para no despertar a nadie. La calle vacía. El portal del edificio. Las escaleras. No lo había olvidado. Lo había doblado con mucho cuidado y guardado en un lugar al que había prometido no volver. 8 años después, lo desdoble. «Tú no eres Eva». Lo dije despacio, sin dureza, sin acusación, como una constatación. Ella no respondió. Eva murió. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué los 2 documentos que había guardado desde la noche anterior. El certificado de defunción, el comprobante del hotel. Yo la vi esa noche. Sé lo que le pasó. Sé que no sobrevivió. Y sé que tú también lo sabes, porque estabas ahí antes que nadie. Silencio. Tú eres Clara. El cuarto no cambió. La luz siguió igual. La temperatura siguió igual. Pero algo se desplazó en el aire entre los dos, como cuando cambia la presión antes de una tormenta. Clara huyó con Sergio. Hablé con cuidado, eligiendo cada frase. Pero no pudo quedarse con él. O no quiso. O él no quiso quedarse con ella. No lo sé, y ya no importa. Lo que sé es que no pudiste aceptar que habías destruido todo por nada. Entonces construiste una historia donde eras la víctima, donde yo era el culpable, donde Eva era el fantasma que te daba derecho a estar aquí. Levanté el comprobante del hotel. Esta noche, la noche antes de la boda, yo estaba en ese hotel porque tú me llamaste. Mi voz siguió quieta, llorando, diciendo que ibas a hacerte daño, que habías discutido con Eva, que necesitabas que alguien fuera. Esperé. Fui. Llegué a ese edificio. Te encontré en el suelo de las escaleras. Llamé a la ambulancia. Y cuando llegaron,
Ya estabas consciente, asustada, y me pediste algo. Me levanté de la cama. Nos separaban 2 metros. Me pediste que no dijera nada, que tú desaparecerías, que empezaríamos de cero, que nadie tenía que saber lo que había pasado esa noche, porque lo que había pasado era solo entre tú y yo. Ella no se movió, no habló, pero algo en su postura cambió. No de forma dramática, no de manera que un extraño lo hubiera notado. Solo un pequeño hundimiento en los hombros. El tipo de hundimiento que ocurre cuando alguien deja de sostener algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Tú no eres Eva, repetí, más despacio. Nunca fuiste Eva. Eva era tu hermana y la querías, y ella murió esa noche de verdad. Y eso fue una tragedia, y entiendo que necesitabas a alguien a quien culpar. Entiendo que yo era el candidato más fácil, porque yo estuve ahí, y porque tú no podías culparte a ti misma sin romperte en pedazos. Hice una pausa, pero yo no te abandoné en ese suelo. Yo llamé a la ambulancia, y tú me pediste que guardara el secreto, y lo guardé, y los dos construimos un matrimonio sobre esa noche, como si pudiera ser el fundamento de algo. El silencio duró mucho, demasiado, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Ella empezó a llorar. No fue el llanto de alguien que ha sido descubierto. No fue el llanto calculado de quien busca provocar lástima. Era otra cosa. Era el tipo de llanto que uno no puede fingir porque viene de un lugar demasiado hondo y demasiado viejo para ser actuado. El llanto de alguien que lleva años sin que nadie la recuerde como era. Me miró con los ojos llenos y dijo algo tan bajo que apenas lo escuché. ¿Lo recuerdas? Sí, respondí. Una sola palabra, pero era la más pesada que había pronunciado en toda mi vida. Siempre lo recordé. Ella cerró los ojos un momento. Entonces, ¿por qué? Dijo, y no terminó la pregunta. Porque era más fácil creer que era mi culpa. Lo dije, y al escucharlo en voz alta por primera vez entendí que siempre había sido verdad, que en algún lugar debajo de todos estos años había sabido exactamente lo que éramos y lo que habíamos hecho, y había elegido no mirarlo directamente. Si era mi culpa, entonces tenía sentido que estuvieras aquí, tenía sentido el castigo, tenía sentido que yo mereciera vivir sin entender nada. Me senté de nuevo en el borde de la cama. Ella seguía de pie en el centro del cuarto. Los dos construimos la misma mentira, dije. Tú desde afuera, yo desde adentro, y los dos sabíamos que no era cierta, y ninguno de los dos fue capaz de decirlo en voz alta durante 8 años. No sé cuánto tiempo pasamos en silencio después de eso. El tiempo tiene una calidad diferente cuando dos personas se quedan sin palabras de verdad, sin palabras de relleno, sin ningún escudo entre lo que son y lo que el otro sabe que son. Eventualmente, ella se agachó y recogió el teléfono del suelo. Lo miró un momento y lo apagó. No el modo grabación, lo apagó del todo. Se quedó mirando la pantalla negra en su mano. ¿Qué ibas a hacer con esa grabación?, pregunté. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente a todo lo que había escuchado en 8 años. Sin cálculo, sin distancia. No lo sé. ¿Siempre fue un plan? Al principio. Se encogió de hombros, con un gesto que me pareció el más humano que le había visto hacer. Después no supe qué estaba haciendo, solo seguí. ¿Por qué? Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. No se giró. Porque aquí era la única persona que sabía quién había sido Eva. Aunque fuera odiándote, aunque fuera así. Abrió la puerta. Dio un paso al pasillo y se detuvo una vez más. Esta vez sí se giró, solo un momento, lo suficiente para mirarme una última vez. El problema, Daniel, es que yo tampoco sé ya quién soy. Y desapareció por el pasillo. No la seguí. Me lo planteé durante un segundo. Levantarme, ir tras ella, decirle algo más, algo que terminara esto de otra forma, algo que no fuera ese silencio enorme que se quedó flotando entre las dos versiones de la verdad que acabábamos de lanzarnos el uno al otro. Pero no me levanté, porque en el fondo sabía que no había nada más que decir,
que lo que acababa de ocurrir en ese cuarto era tan completo y tan irreparable que perseguirla habría sido solo una forma de retrasar lo que ya había ocurrido. Escuché sus pasos. Escuché la puerta principal. Escuché el silencio que llega después de que alguien sale de una casa y uno entiende que no va a volver. Me quedé sentado en la cama del cuarto de invitados durante un tiempo muy largo. Sobre la mesita había algo que no había visto al entrar. La alianza. La suya. El aro fino de oro blanco que yo le había puesto en el dedo hace 8 años en una ceremonia con muy poca gente y demasiados secretos. La había dejado ahí, sobre la madera, con la misma precisión con que había dejado todo lo demás en este cuarto durante años. La tomé, la sostuve en la palma de la mano. Pensé en Clara, a quien nunca llegué a conocer del todo, que había amado a mi hermano y lo había perdido todo en una noche, que vivía en algún lugar con otro nombre, o sin ninguno, mientras el suyo seguía habitando esta casa sin ella. Pensé en Eva, que había entrado en mi vida con el cuerpo de otra persona y había decidido que odiarme era razón suficiente para quedarse. Pensé en Sergio, que había sabido todo desde el principio y había construido su ausencia como una respuesta. Y pensé en mí, en el hombre que esa noche, hace 8 años, había subido a un hotel y había firmado un comprobante y había llamado a una ambulancia y después había dicho que sí, que de acuerdo, que empezaríamos de cero, como si el cero fuera un lugar real al que la gente puede llegar. Los 2 certificados estaban sobre la cama, a mi lado. El de la muerte de Eva, el comprobante del hotel con mi firma. No los guardé, no los tiré. Los dejé donde estaban, porque en algún momento alguien tendría que decidir qué hacer con ellos, y esa noche yo ya no tenía capacidad para más decisiones. Me quedé en ese cuarto hasta que empezó a clarear. Pensé en llamar a Sergio, en decirle que ya sabía, en preguntarle su versión de los hechos, la que llevaba guardando 8 años detrás de un número de teléfono que casi no existía. Pero no lo hice, porque había descubierto esa noche que las versiones de los hechos no te devuelven a las personas que perdiste, ni te quitan las que cargaste sin saberlo. Solo te dan más palabras para describir el mismo peso. Y cuando la luz del amanecer entró por la ventana que daba al jardín, me levanté y fui al espejo que estaba sobre el escritorio de Clara. El mismo espejo frente al que la había visto hablar sola, semanas atrás. La misma luna. El mismo marco de madera oscura. Me miré. El hombre que me devolvió la mirada no era el mismo que había entrado en este cuarto hace 8 años creyendo que empezaba algo. Era alguien que había vivido toda una vida dentro de una historia que tenía 2 versiones posibles y había elegido instalarse en la más cómoda. Hasta que ya no pudo. Si ustedes me preguntan hoy cuál de las 2 versiones es la verdadera, no podría responderles. Si lo que dijo ella esa noche era cierto, entonces yo soy un hombre que dejó morir a alguien para protegerse y pasó 8 años durmiendo junto a la hermana de esa persona sin saberlo. Si lo que yo dije era cierto, entonces soy un hombre que guardó el secreto de una mujer rota y construyó un matrimonio sobre esa lealtad equivocada sin entender que ella lo estaba usando como penitencia. Las 2 versiones me dejan en el mismo lugar. Las 2 dicen lo mismo sobre quién soy. Y quizás eso era lo único que ella necesitaba demostrar. No que yo fuera culpable de algo concreto, verificable, que un juez pudiera sentenciar, sino que yo era el tipo de hombre que puede vivir 8 años mirando hacia otro lado, cuando lo que hay al frente es demasiado difícil de sostener. La grabación estaba apagada. La alianza seguía en mi mano. Y afuera, el sol salía sobre una ciudad que no sabía nada de todo esto, y que seguiría sin saberlo, porque algunas verdades no se cuentan, se cargan, en silencio, durante el tiempo que queda. 3 días después, alguien llamó a la puerta. Eran 2 agentes. Decían que Sergio había presentado una denuncia, que había documentos con mi nombre vinculados a la desaparición de una mujer hace 8 años, que necesitaban hacerme algunas preguntas. Me levanté, me puse la chaqueta y pensé que, en cierta forma, llevaba 8 años esperando esa llamada. Nunca sabrán cuál versión es la real. Yo tampoco. Y creo que ese fue el plan desde el principio.